hermano, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto, mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios de bien, Jesús les saluda y le dice, somos su familia. El poder de la gratitud. Diga, el poder de la gratitud. Mi hermano, hay poder en ser agradecidos. Nosotros necesitamos ser personas agradecidas. Necesitamos siempre darle gracias a Dios en todo tiempo. No por todo, sino en todo tiempo. ¿Ya? Es decir, si usted está pasando una crisis, no dice, Señor, gracias por la crisis. No, sino gracias, Señor, porque aún en medio de esta crisis yo sé que tú eres el Rey, eres Señor y estás al control. Amén. ¿Me explico aquí? ¿Ya? Entonces, vamos a mirar 4 cosas de la gratitud según la Escritura. El pasaje que leíamos, segundo de Crónicas 33:16, dice, y reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud. Y ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. En el diseño financiero, en el diseño de ofrendas, que Dios entregó al pueblo de Israel, había las ofrendas de gratitud. Es decir, usted quería agradecerle a Dios en el templo, porque ese era el diseño, en el templo, en el tabernáculo, usted tenía que llevar, ¿ya? O sea, decir gracias de palabras es bueno, pero el diseño de Dios para el templo era, si vas a decir gracias, tenías que llevar una ofrenda. Y había las ofrendas de gratitud, donde toda persona, por muy escasa financieramente que fuera, tenía la posibilidad de decir, gracias Dios, tú has sido bueno conmigo. Ofrendas de gratitud. Hebreos capítulo 12, versos 27 y 28. Dice, y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, diga, yo soy parte de un reino inconmovible. Padre Santo, ayúdame, los hermanos vinieron sin desayunar, pero vamos a hablar como que haya desayunado. Si usted no desayunó, así como yo, tranquilo, pero haga como que haya desayunado, hable con fuerza, ¿sí? Porque yo no lo escuché. Habían algunos aquí, yo no los escuché. Diga conmigo, yo soy parte de un reino inconmovible. A ver si me anima y predico, ¿sí? Porque yo me animo cuando usted habla, entonces ahí de pronto yo predico, ¿sí? Entonces, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, demostrando gratitud. Mire, la demostración de gratitud es un servicio aceptable a Dios. ¿Ya? Entonces, cuando yo soy agradecido, cuando yo me presento con gratitud a Dios, ese es un ministerio aceptable, dice la Escritura, ¿sí? Es un servicio aceptable. O sea, Dios nos recibe si nosotros venimos con gratitud. Ya vamos a ver un pasaje en la Escritura. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Búsquelo por favor. Colosenses 2, 6 y 7. Por lo tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él firmemente, arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Diga, rebosando de gratitud. Mire, hermano, tenemos que rebosar de gratitud. ¿Usted sabe cómo es eso, no es cierto? Algunos de nosotros nos rebosan unas figuritas por los lados, así estamos rebosando de otra cosa, pero debemos de, diga, rebosar de gratitud. La gratitud se debe salir de nosotros, se debe manifestar. Diga, tengo que rebosar de gratitud. Entonces, esto es un mandato, es una tarea nuestra, debemos rebosar de gratitud, debemos ser agradecidos siempre. Diga, ser agradecidos siempre. Colosenses 3:15. Dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, y sean
agradecidos, sean agradecidos. Es un mandato, sed agradecidos, dice la versión del 60. Sean agradecidos. Tenemos que ser agradecidos siempre. Vamos a practicar la gratitud. Diga conmigo, gracias. Diga, gracias, Señor. Es lo primero que tenemos que hacer en el día cuando nuestros ojos se abren. Es decir, gracias, Señor. ¿Sí? Y si ve a la esposa al lado, diga, gracias, Señor. Claro. Salmo 100. Salmo 100 dice que la gratitud es la puerta para la adoración. La puerta para la adoración. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servir al Señor con alegría. Venir ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Diga, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, porque su misericordia es para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Dios es bueno. Tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias. Esta figura es la figura del tabernáculo, es la figura de Jerusalén también, Jerusalén y el tabernáculo, la ciudad de Dios. Es decir, cuando entrabas por las puertas de Jerusalén, lo primero que tenías que hacer es decir, gracias, Señor, estoy en tu ciudad santa. Y cuando entraban a la puerta del tabernáculo, tenían que decir, gracias, Señor. La gratitud es la puerta de la alabanza, es la puerta de la adoración. Lo primero que tenemos que hacer cuando oramos no es, Señor, te pido, es gracias, Señor. Gracias, Señor. Es lo primero. Lo que pasa es que nosotros somos muy pedigüeños, ¿no es cierto? Entonces, vamos a orar al Señor, yo te pido esto, te pido esto. Llenamos con una lista de peticiones, pero nosotros tenemos que ser agradecidos siempre. Porque la gratitud es la puerta de la alabanza, es la puerta de la adoración. Váyase por favor a Lucas capítulo 17, versos 11 al 17 y el verso 19. Vamos a ver del poder de la gratitud. Y vamos a pedirle a un hermano leproso que nos enseñe acerca de la gratitud. ¿Qué le parece? Hay un hermano leproso en la Biblia que nos va a enseñar acerca de la gratitud. La Biblia no dice el nombre de este hermano, de este hombre, pero dice que vivía en una tragedia y en esa temporada había algunas enfermedades que eran mortales y la lepra era una de esas. Tan terrible era la lepra que la gente la sacaba de las comunidades porque era contagiosa. Y los leprosos vivían en comunidades de leprosos, ¿ya? Entonces, si había alguna posibilidad de cura, pues era imposible en ese tiempo porque entre leprosos pues la contaminación era mayor. Entonces perdían a su familia, perdían a sus amigos, eran separados de la sociedad. Entonces era una enfermedad que te mataba socialmente, cívicamente, políticamente, económicamente, familiarmente. O sea, era muerto en vida. Un leproso no sumaba en los censos, hermano. Tan terrible era ser leproso que si un leproso tenía que entrar a la ciudad a ver alimento, tenía que portar una campanita, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Aquí, así como ve cuando pasa el carro recolector de basura, ¿no? Entonces la gente, la basura cuando suena la campanita. Y cuando sonaba la campanita, la gente escuchaba la campanita de este lado, se hacía para el otro lado porque era un leproso. Entonces, el protocolo, la ley decía que si un leproso venía por la vereda de este lado, tenían que todos pasarse para el otro lado. ¿Sí te imaginas? O sea, era terrible, era terrible. Y si la gente no se movía, porque a veces, usted sabe, no hay despistados por todos lados, ¿no? En todo tiempo. Entonces él tenía que gritar, soy leproso, para que la gente se apartara. Sí, no es como uno que anda hediondo, se sube al bus y ya, bueno, hay que soportarlo. No, la gente se sube con unos perfumes extraños a los buses, ¿no es cierto? Entonces, no era eso, hermano. Era terrible ser leproso. Entonces, había un protocolo que la ley decía que cuando un leproso estaba sano o se consideraba que estaba siendo sanado, tenía que ir al sacerdote y presentarse. Y el sacerdote hacía unas pruebas con sangre en su oído, en su mano, en su pie, y verificaba la sanidad. Y le permitía luego
lavarse ¿cómo es? Y había un procedimiento de 7 días, había todo un proceso ahí para que un leproso se confirmara que estuviera sano. Ya. Entonces, Jesús, dice la Escritura, que aconteció, Lucas 17, 11, aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos leprosos? 10 leprosos, hermano. En esta aldea note eso, era una aldea de leprosos, o sea, cerca de esa aldea había una comunidad de leprosos. Entonces había leprosos al por mayor, ¿ya? Entonces se le acercaron 10 leprosos y ya uno era. Usted se imagina la cara de los discípulos al ver a los leprosos. Ya Jesús había sanado a varios leprosos. Marcos 2 registra, dice que un leproso se acercó y Jesús lo tocó, y cuando lo tocó, él fue sano totalmente. La Biblia narra de varios leprosos que Jesús sanó. Pero aquí vienen al por mayor, hermano. Vienen 10 leprosos. Usted se imagina la cara de los discípulos, porque era muy desagradable, ellos estaban cubiertos porque la piel se les caía. Llegaba un momento, era muy desagradable, era a la vista, era un golpe, un shock muy tremendo mirar a un leproso. ¿Ya? Entonces, esos 10 vienen hacia Jesús. Dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Ellos sabían el protocolo, habían oído de Jesús. Estos leprosos habían escuchado de Jesús. Había un tal Jesús, un maestro de Galilea, decía la gente, ¿sí? Un maestro nazareno que sanaba, que liberaba, que resucitaba muertos, que había limpiado leprosos, que a un paralítico que estaba en el lago de Betesda lo había sanado completamente. Ese hombre andaba corriendo por ahí ahora. Entonces ellos habían escuchado de Jesús. Y escucharon que Jesús pasaba por allí, entonces se animaron. Consiguieron 10 que se animaron, hermano. ¿Ah? Eso es como cuando haces grupo y dices, vámonos a jugar fútbol, vámonos al estadio, ¿no? Vámonos al concierto del hermano Marco Barriento. Entonces le pasa la mano, le pasa la voz, y ya se animan 10 y alquilan una buceta, ¿no? Como que en grupo es mejor, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Como cuando hacen pandilla para ir a hablar con el pastor. Vamos a hablar con el pastor. Sí, pero vamos 2, vamos 3, ¿no es cierto? Ajá. Yo sé que aquí no pasa, pero eso pasa en otras iglesias, hermano. ¿Sí? Sí. Entonces, 10 leprosos. Y dijeron, vamos a acercarnos a Jesús. Y dice que se acercaron a cierta distancia. Ellos ya sabían que de ahí para allá no podían seguir. Y empezaron a gritarle Jesús. Dice que empezaron a gritarle y decían, ¿cómo decían? Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y entonces cuando Jesús les escucha, Jesús se detiene. Este evangelio no lo dice, pero los evangelios simultáneos dicen que Jesús se acerca a ellos. Jesús se acerca y les dice, vayan. Cuando los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué es lo que Jesús le dice? Él le dice, ellos le gritan, ten misericordia de nosotros. El evangelio simultáneo dice, ten misericordia y sánanos, límpianos. Entonces Jesús le dice, se acerca y le dice, vayan, preséntense al sacerdote. ¿Cuándo tenían que presentarse al sacerdote? Cuando ellos estaban sanos o ellos estaban siendo sanados. Entonces ellos creen la palabra profética de Jesús. Porque es interesante en este pasaje, Jesús no le dice, sean sanos. Jesús le dice, cumplan con el protocolo. Vaya, preséntense al sacerdote. Dicho de otra manera, están sanos. Vaya, compruebe su sanidad. ¿Ya? ¿Me explico aquí? ¿No? Ese es el protocolo. Entonces, ¿usted se imagina? Los 10 sacerdotes, los 10 leprosos. Es la emoción del 31, hermano. Los 10 leprosos, oyen esa palabra, lo reciben en fe. Dejan a Jesús y se van camino. Y mira lo que dice la Escritura. Dice, y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Entonces, mientras ellos caminaban en fe, llevamos al sacerdote.
Oye, pero vamos que ya estamos sanos. Él dijo que vayamos al sacerdote, entonces estamos sanos. Entonces mientras van, ellos son limpiados. ¿Usted se imagina? Empiezan a tocarse. Mientras van, empiezan a tocar esas cosas, empiezan a caerse esos pedazos de piel podrida, esos pedazos de piel contaminada. Y ellos empiezan a sentir que están sanos. Mientras van caminando, se están sanando. Oiga, eso es extraordinario. Eso es espectacular. ¿Ah? ¿Usted te imagina? Va caminando y se le van cayendo todos esos pedazos. ¿Ah? Toda esa piel, toda esa cosa. ¿Ah? Y empiezan a sentir aquí entre nosotros, hermano. Usted alguna vez hizo una charra, jugando pelota, se cayó. Si usted sabe lo que es una charra, ¿no es cierto? Las monedas esas que te decía así. Alguna vez andando en bicicleta, hermano, yo me caí así. Porque aprender a andar en bicicleta era peligroso, hermano. Pues yo aprendí a andar en una bicicleta en una loma pequeñita y sin freno la bicicleta. Entonces ya se acercaba a la calle y ahora, ¿cómo frena, hermano? Y me habían dado un mal consejo, hermano. Que metiera el pie en la llanta de adelante. Y no tenía otro recurso, entonces yo metí el pie y usted ya se imagina, lo siguiente fue... Entonces, lanzarse al agua así es bonito, pero en la tierra, ese pavimento, se te meten las... Entonces ya se me hizo una cosa así. Y esa experiencia no la olvido, porque cuando los días siguientes que fui sanado, fui sana, entonces se te van saliendo esos pedazos de piel ya quemada, ¿no? Y tú eres sano. Pero imagínate eso en macro. Toda su piel, todo su cabello, y se va tocando. ¡Wow! Padre, estoy sano, Jehová de los ejércitos. ¡Ah! Eso fue extraordinario, hermano. Eso fue un milagro, de esos milagros, hermanos, donde todos nos quedamos con la boca abierta. En la primera reunión escuché el testimonio de un joven que le dieron horas de vida, hermano, horas de vida. Le dijeron que no se iba a poder levantar, que no iba a poder hablar, que le iba a costar respirar. Y ese joven estaba aquí de pie glorificando a Dios porque Dios lo sanó completamente, le devolvió la vida, oportunidad. Ahora está estudiando, hermano. Ese joven es un milagro de Dios. ¿Ah? Oh, una mujer, hermano, que cuando vino acá era, qué sé yo, hermano, qué pesaría, hermano, era solo era piel y huesos, hermano. Estaba tan delgadita, hermano, ¿sí? Que no podía ni caminar esa mujer. Tenía una enfermedad rara, unas cosas raras, hermano. Y por meses oramos, peleamos, batallamos. Y Dios la sanó así completamente, no solo a ella, sino esa enfermedad que tenía ella era contaminante a su esposo y todos sus hijos. O sea, lo normal era que todos estuvieran enfermos y contaminados. Pero ¿sabe qué? Con todos los exámenes hechos de derecha a la izquierda, por todos lados, hermanos, sanos todos para la gloria de Dios. No hay un enfermo en esa casa. El médico dijo, ¿sabe qué? Esto es un milagro para la gloria. Apláudelo fuerte al Señor. Entonces, esos milagros que tú dices definitivamente es Dios. No puede hacer otra cosa, no puede ser de otra manera. Dios lo hizo. ¿Ya? Entonces, estos hombres están ya caminando y mientras van quedaron limpios. Entonces, dice la Escritura, siga la Escritura, los 10 se voltearon a ver al que había sido sanado. Así dice. ¿Cuántos se voltearon? ¿Cuántos? Voy a leer la versión correcta. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? Y le dijo, levántate, tu fe te ha sanado. Mira, hermano,
¿Cuántos eran? ¿Cuántos fueron sanados? ¿Cuántos fueron sanados? ¿Cuántos regresaron a decir gracias? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si fueron 10 sanados, solo uno volvió a decir gracias? Porque sí, hermano, porque hay un rasgo en el ser humano, es que somos desagradecidos. Nos olvidamos de las cosas buenas que Dios ha hecho. Hermano, mientras termino de predicar, se han de hacer como las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Mientras yo termino de predicar, ¿no? Y de ahí el almuerzo y todo, como a las 4 de la tarde usted ya se está desocupando. Entonces, no me mire así, que es verdad. No. Vamos a hacer unos descuentos hoy día por C31, vamos a predicar un poquito menos, ya. Entonces, oiga, pero hay tiempo para el resto del día decir gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno que tú has hecho en mi vida, por mi familia. Mire este hombre, cómo lo ha bendecido el Señor. Tiene la esposa, los hijos, el hijo, las hijas y hasta el sobrino. ¡Qué maravilla, hermano! ¿Cómo te ha bendecido Dios, hermano? ¿Ah? Mire este hombre, hermano, con la esposa ahí. Y ya la esposa lo quería rifar para ver si hacía algo con él. Pero Dios lo ha bendecido. Mire este hombre con su esposa allí. Mire mi amigo ahí con su esposa, sus hijas. Oh, qué maravilla. Mire ese joven es soltero, estaba soltero, ya tiene esta esposa, ¿ves? Está feliz. Con esa barba rara, pero el Señor lo ha bendecido. ¿Ah? Mire este hombre con su esposa, sus hijos. ¿Ah? ¿Cómo no ser agradecido? Mira, aquí está este caballero con su esposa, su hija. Aquí está Francisco con su esposa ahí. Están felices, vinieron del seminario ayer, el taller. Mire este joven aquí con su esposa que vino de otro país para enseñarle las gracias y el favor de Dios aquí, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Este hombre, el Señor lo trajo de los barcos y para traerlo aquí con su esposa y su familia, ¿ves? Qué lindo. Vea a esta mujer de Dios. Ella es feliz así, ¿sí? Ya el Señor le va a dar un esposo también. Si alguien está soltero, hable conmigo para hacer arreglos hoy día mismo, cosa que para junio está casado ya. Amén. Mire, a mí está feliz que ando yo, porque está mi esposa aquí, hermano. Ah, hay cosas que agradecer a Dios. ¿Ella es tu hija? Mi prima. Ah, tu prima. A ver, está con la prima aquí, ¿ves? Qué maravilla, ¿no? Hay que ser agradecidos, hermano. Pero resulta, ve, aquí está mi amigo Yuri con sus hijas. ¿Ve? Qué maravilla. Diga, hay que ser agradecido. Diga, hay que romper la maldición de la ingratitud. Se va a parecer una maldición, hermano. Entonces solo regresa uno. Y ¿sabe qué? Jesús se sorprende. Y dice, ¿y los demás? ¿No fueron 10? Vienen al por mayor a pedir la gracia y solo viene uno luego a agradecer. ¿Ah? Al por mayor para pedir que los bendiga. Pero luego se van sin decir gracias. Ahora, este hombre, este que regresa, entra en el poder de la gratitud. Y le quiero enseñar rápido de eso, ¿no? No es verdad, no, porque queda corto, ¿no? ¿Cuál era el clamor de estos 10 hombres? Ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos en vida. Escúcheme, siempre llegamos a Cristo con una necesidad. Ninguno de nosotros puede decir, no, pastor, yo cuando vine a Cristo yo estaba bien, todo chévere, todo nice. No, hermano, siempre llegamos a Cristo con una necesidad. Y está bien. Ese es el evangelio de la necesidad. Llegamos por el evangelio de la necesidad, pero no nos podemos quedar toda la vida en el evangelio de la necesidad. Tenemos que entrar en el evangelio del reino de Dios, donde Él es rey, donde Él es Señor, donde Él es todopoderoso, donde nos sometemos a su voluntad, donde obedecemos siempre. Todos llegamos a Cristo con una necesidad. Eso es normal. Cualquier índole sea esta. Lo cierto es que en muchas ocasiones nada, escúcheme bien, nada nos hubiera hecho voltear hacia el rostro de Dios, sino aquella imposibilidad, sino aquella extreme ocasión. Es verdad. Nada nos hubiera hecho voltear al Señor si no hubiera sido esa crisis, si no hubiera sido esa necesidad.
si no hubiera sido ese problema, si no hubiera sido eso extremo, a veces extremo, como estos hombres, ¿no? Como estos hombres. Dice que cuando él los vio, les dijo, voltéense, vayan donde el sacerdote. Y en el camino son sanados, pero resulta que uno de 10 solo vuelve. 1 de 10 nos enseña algunas cosas. Número 1 es que la gratitud te establece como una generación diferente y aceptable a los ojos de Dios. 1 de 10, eso significa una generación. ¿Sabe qué? Dios está buscando una generación de gente agradecida. Yo espero que nosotros seamos esa generación agradecida de Dios. 1 de 10. 1 de 10 te hace una generación. Una generación agradecida de Dios. Dice que este hombre cayó su rostro en tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Es que la alabanza, la gratitud y la adoración van unidas. La gratitud, como le decía, es la puerta de la adoración. Es la puerta a la alabanza, entrar por sus puertas con alabanza, con gratitud, con acción de gracias. La gratitud te establece en el camino de la adoración. Cuando somos agradecidos, hermanos, fácilmente entramos en adoración. Cuando no somos agradecidos nos cuesta, no adoramos. Cuando usted y yo somos agradecidos, fácilmente entramos en adoración. Una persona agradecida está en el camino y la plataforma de la adoración. Como este hombre. Se postró en tierra, hermano. Dice que este era samaritano. Usted sí sabe esa historia, ¿no? De que los samaritanos no son judíos puros y que por eso judíos y samaritanos no se llevaban, se odiaban. Tal punto era que si tenían que pasar por Samaria se daba mejor una vuelta más larga para no verle la cara a los samaritanos. Era como ecuatorianos y peruanos antes de la firma del Tratado de Paz, ¿sí? Sí, hermano, sí, ¿verdad? Entonces, un sobrenombre acá, un insulto era peruano. ¿No es cierto? ¿Usted se acuerda? Sí, ¿no es cierto? Y Dios nos ha tratado mucho en estos años con un hermano peruano aquí. Y toda su familia. Oh, claro, ¿verdad, hermano? Era un insulto. Ya. Es como en Venezuela decirte chavista, ¿no es cierto? Es un insulto, ¿no? Así que yo te diga chavista es un insulto. Ya. Así mismo. Entonces, que te dijeran samaritano, que supieran que era samaritano, eso era un insulto, hermano. ¿Ya? Entonces, escucha. Entonces, Jesús dice, la Escritura deja ver que ese que se regresó a agradecer era samaritano. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que la gratitud te libera de prejuicios. Te libera de prejuicios. Cuando tú estás agradecido con Dios, tú saltas de alegría, danzas de alegría, ofrendas con alegría y tú no estás pensando qué va a decir el hermanito, qué va a decir bien. No, tú estás agradecido y la gratitud te enfoca en el dador de la vida. Ese hombre no le importó, hermano, se postró a los pies, así como yo me postro a los pies de mi esposa. ¿No? Entonces, él no le importó. Él se puso a los pies de Jesús, le agradeció, le adoró, dice la Escritura. La gratitud te libera de prejuicios. La gratitud te enfoca en el dador, en Dios. Mira, hermano, cuando pensamos en las personas nos retraemos. Entonces dice, ay, pastor, es que cuando estaba la alabanza yo quería saltar, pero es que me da vergüenza, que qué va a decir mi esposa, qué va a decir mi hermano. Cuando usted está agradecido, usted se enfoca en el dador, usted deja todo prejuicio y usted, no importa que salte feo, que dance feo, usted lo hace para Cristo. Amén. Bueno, eso amén tan raro, hermano. Sí. Cuando pensamos en las personas nos retraemos, pero cuando pensamos y miramos a Dios, nos exponemos libremente. Como ese leproso, ese que era leproso, ya no era leproso, y ahí estaba postrado, adorando, enfocado en el dador de la vida. Jesús hace una pregunta este día también. Cuando Jesús ve a ese hombre postrado, él recibe la adoración y él dice, mirando a los discípulos y quizá la gente que había por ahí, dice, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y dónde están los 9? Jesús esta mañana pregunta, ¿dónde está la generación agradecida?
Jesús sigue preguntando esta mañana, ¿dónde está la generación agradecida? ¿Dónde están los agradecidos de Hay Vida en Jesús? ¿Dónde están los agradecidos en esta mañana? ¿Dónde está la gente agradecida? Jesús pregunta esta mañana, ¿dónde están los que están agradecidos de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están que no los veo? ¿Dónde están que no los oigo? Aquí estamos. ¿Dónde están? ¿Cuántos regresaron a agradecer el milagro? Uno. Quiero desafiarle, hermano. Quiero desafiarle esta mañana. Que durante los 365 días que el Señor nos va a regalar en el 2018, no falte uno en que lo primero que hagamos y lo que hagamos durante el día y lo último que hagamos en el día sea decir, gracias Señor, estoy agradecido contigo. ¿Sabe qué, hermano? La gratitud quita la queja. Si usted agradece más, usted no se va a andar quejando. ¿Sí? ¿Cómo no te sirven esa sopa que no te gusta? ¿No es cierto? Te sirven la sopa esa. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? ¡Ay! Vamos a cambiar ahora. La próxima que te sirvan esa sopa de esos colores así que no te gustan, ¿qué vas a decir? Gracias, Señor. Gracias, mamá. Ya no te vas a quejar. Te vas a ver bien. Espero que el lunes te sirvan esa sopa extraña. Va a ser una oportunidad para decir gracias, Señor. Oiga. Diga, la gratitud quita la queja. Escúcheme. La gratitud no solo es poderosa, sino que es una fuente de provisión. Le voy a decir algunas cosas que están en este pasaje que son la provisión de la gratitud. Cuando ese hombre está adorando ahí, agradecido con Dios, sin prejuicios, a los pies de aquel que es el sanador, Jesús le dice, levántate, tu fe te ha sanado. Número uno, dice que Jesús le habló a él, le dijo a él, ya no se dirigió a la multitud, estaba hablando a la multitud y le dijo, ¿dónde están los otros 9? Fueron 10, ¿dónde están los 9? Y entonces ahí sonaban los grillos, ¿no? No había los 9. Entonces como no responden los 9, entonces ahora el Señor se ocupa de aquel que está agradecido. Número uno, dice que le habla a él. Dios atiende al humilde y al agradecido. La gratitud nos coloca en la plataforma de aquellos a los que Dios atiende. Si somos gente agradecida, tenemos acceso a Dios. Usted está dormido. Si somos gente agradecida, tenemos acceso a Dios. La gente agradecida tiene acceso y atención de Dios. ¿Le dijo a quién? Al agradecido. Preguntó dónde estaban los 9, pero ahora sí dijo, contigo quiero hablar. Dios atiende al humilde porque ser agradecido nos coloca en la atención de aquellos que Dios presta atención. Y lo siguiente que le dice es levántate y vete. Pero hermano, la expresión es levántate y vete. Levántate y anda. Pero lo que pasó en ese momento es que Jesús le da la mano. Lo siguiente, hermano, es que si somos agradecidos, Dios extiende su mano hacia nosotros. ¡Oh! Dios extiende su mano hacia nosotros. Por eso, en vez de estar pidiendo, lo primero que tenemos que hacer es decir, gracias, Señor. Dice, pastor, lo que pasa es que estoy enfermo. Diga, gracias por la salud, Señor, porque tú ya sé que me vas a sanar, Señor. Usted empieza a dar gracias. Usted empieza a dar gracias. ¿Y sabe qué? Dios extiende su mano a las personas agradecidas. Luego le dice, levántate. Levántate. Levántate es sinónimo de libertad y de cambio de temporada. ¿Ya? Levántate es sinónimo de que Dios te lleva a una nueva temporada, de que Dios te cambia de dirección.
Y cuando dice levántate y vete, no solamente es un cambio a una nueva temporada, sino un nuevo comisionamiento, un nuevo direccionamiento y un nuevo empoderamiento en el propósito. Porque la gratitud te habilita para el propósito. La gratitud te habilita para el propósito. Se lo digo de nuevo. Levántate y vete. Dios te levanta. Es decir, Dios te libera. Dios te lleva a un cambio de temporada. Te lleva a una nueva temporada. Te cambia la dirección. Te comisiona, te direcciona y te empodera en su propósito. Porque la gratitud te empodera en el propósito. Hey, las personas agradecidas están cercanas a su propósito. Dios revela propósitos a las personas que son agradecidas. ¿Me está escuchando? Y finalmente, Jesús le dice, tu fe te ha sanado. ¿Qué es eso, hermano? Es que la gratitud te establece en lo sobrenatural de Dios. Mira, hermano, esta mañana entró una mujer acá enferma y el Espíritu me hablaba, cuando estábamos orando por sanidad, el Espíritu me hablaba de esta mala costumbre que tenemos los seres humanos. Entonces nos apropiamos de la enfermedad cuando tenemos que apropiarnos de la sanidad. ¿Cómo es eso? La gente dice, es mi enfermedad, o sea, ya de él. Mi enfermedad. No es que yo tengo mi enfermedad hace tanto tiempo, ya suéltela pues. Usted tiene que declarar su sanidad, porque la Escritura dice que en la cruz del Calvario Cristo llevó, ¿cuántas enfermedades? Como 4, ¿no es cierto? Todas nuestras enfermedades. Dice que en su llaga fuimos sanados. Entonces, usted no tiene que hablar de su enfermedad, sino de su sanidad. Y fue bueno hablar con esa mujer a la salida. Me dice, pastor, yo ya entendí, pastor. Yo entré con lo que yo decía que era mi enfermedad, pero ahora yo me voy con mi sanidad, decía esa mujer. Aleluya. Dice, yo no he caminado, pero yo sé que, oiga, esa mujer la ayudaron a entrar aquí. La ayudaron a entrar, hermano. Y una sanidad poderosa que Dios estaba haciendo. Yo veía cómo sus huesos eran regenerados. Yo no sabía qué era enfermedad tenía, pero el Señor me mostró que eran los huesos. Entonces empecé a darle la palabra que recibía y al final me decía, yo sé que mis huesos han sido sanados. Gloria a Dios. Porque Dios no se equivoca. ¿No? Entonces, mi hermano, cuando somos agradecidos, ¿no? Cuando somos agradecidos, nos ubicamos en la sobrenaturalidad de Dios.